Buenas tardes, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Este es su programa El Salvador Today y en una nueva emisión de este día, miércoles 9 de diciembre, queremos dedicarlo precisamente para conversar sobre la lucha contra la corrupción. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y así lo ha sido declarado por las Naciones Unidas, un tema que es por demás relevante en nuestro país, en El Salvador y por supuesto en todo el mundo, especialmente si lo vemos a la luz del hecho de que la corrupción es sin duda el lastre que mantiene a muchos países, El Salvador incluido, todavía en el subdesarrollo, todavía con grandes y muy difíciles y profundos problemas sociales. Para conversar sobre esta temática, para conversar cómo nos atañe a todos, hemos querido invitar a este día a un amigo, el doctor Napoleón Campos, quien es especialista en temas internacionales y más recientemente pues candidato para diputado por San Salvador del partido Nuestro Tiempo. Doctor, muy bienvenido, gracias por estar aquí. Todavía lo saludo así por el tema de la pandemia, pero qué bueno que está aquí. Muchísimas gracias, a mí me da mucho gusto regresar a El Salvador Today, a Cronio, y a conversar con usted, Luis, felicitándolo por mantener esta tribuna de libertad de expresión, de libertad de prensa, que también por veces es tocada por la corrupción en El Salvador. Tocar la libertad de expresión y tocar la libertad de prensa es una modalidad de corrupción. Así que le agradezco mucho la presentación, porque este es un día importante. Reafirmar nuestro compromiso como ciudadanos del planeta por el combate y la prevención de la corrupción lo hace de cada 9 de diciembre un día importante en el calendario político y en el calendario de la vida de todos los ciudadanos en el mundo. ¿Por qué no nos regala un poco de contexto, doctor? Esto, según he estado leyendo, pues esto ocurrió desde 2003. Creo yo que es una fecha en particular porque en esa época todavía El Salvador estaba bajo el gobierno del difunto Francisco Flores, ¿no?, el expresidente, y bueno, esa ha sido una historia ya de por sí bastante larga, pero ¿por qué no nos regala por favor un poco de contexto? ¿Cómo es que se llega a eso? ¿Por qué es que ha tenido que ser la lucha contra la corrupción un tema internacional? Bueno, usted lo decía en parte, Luis, en el preámbulo, y mire que estamos sacudidos también por esta encuesta de la UCA del día de ayer, que ya ve que uno de sus ejes vertebrales fue preguntarle a la gente sobre la corrupción. La historia es muy sencilla. Después que termina la Guerra Fría, Luis, comienzan a darse una serie de instrumentos internacionales que reflejan los grandes acuerdos entre las potencias para generar condiciones de desarrollo, condiciones de paz en todo el mundo. Correcto. Uno de esos instrumentos, así como avanzaron instrumentos para luchar contra el cambio climático, a favor del medio ambiente, la lucha por la capa de ozono, etc. Uno de estos fue un conjunto de conceptos que ahora para nosotros son comunes: rendición de cuentas, Luis, amigos y amigas, transparencia, ¿verdad?, buen gobierno, cláusulas democráticas, respeto al Estado de Derecho y corrupción. Comenzaron los países ricos y desarrollados, nuestros aliados, Luis. No estamos hablando de Plutón, de Neptuno, de Saturno, de Júpiter. Estamos hablando de Norteamérica, de Europa. Mire, Singapur es puesto como el ejemplo a nivel mundial de la lucha contra la corrupción. Falta muy poco en Singapur para que un corrupto casi sea fusilado. Es decir, sí, extremaron para elevar la calidad de vida de su población, elevaron el combate al máximo, ¿verdad?, de anticorrupción. Sí, muchos países asiáticos tienen una política bastante dura, principalmente temas de corrupción, narcotráfico, digamos. Exactamente. Sí, siempre son bastante duros en los castigos, pero ¿ha funcionado esto? En Singapur sabemos que sí, ¿no? El país muy desarrollado. Así es, ha funcionado, y ha funcionado en Suecia, ha funcionado en Canadá, ha funcionado en Australia. Mire, ningún país puede decir que es limpio y está sin la contaminación, sin el virus de la corrupción al 100%. Pero una cosa es eso, ¿verdad? Una cosa es vencer estratégicamente la corrupción, Luis, eso es factible, es históricamente comprobable, y otra muy distinta a lo que usted narraba, que para nosotros
La corrupción mata posibilidades de desarrollo. Cada vez que un corrupto salvadoreño, Luis, engorda su billetera por la corrupción, por la malversación de fondos, por el enriquecimiento ilícito, el pueblo honrado y trabajador enflaquece, ¿verdad? Disminuyen sus posibilidades de desarrollo. Entonces, avanza primero, fíjese qué interesante, en el caso de nosotros, avanza primero la Convención Interamericana contra la Corrupción en el marco de la OEA, que es lo que le da sentido a las CICIES. Fíjese aquí cómo vamos atando rápidamente cabos, porque la Convención de la OEA, al igual que entonces la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, es, como usted dice, la que le da sentido a proclamar en el caso de Naciones Unidas que a partir del 2013, cada 9 de diciembre, la humanidad lo dedicará para reafirmar nuestros compromisos. Y le hablo, fíjese aquí qué interesante de este día. Y por eso nuestro llamado a combatir la corrupción, a que la ciudadanía se active para combatir la corrupción, porque el llamado principal es hacia el ciudadano, hacia la ciudadana. De tal manera que, si bien es importante, Luis, ¿verdad?, y con todo gusto podríamos hablar horas y horas de que es necesaria un fiscal anticorrupción, ¿verdad?, una fiscalía anticorrupción, que es necesaria, como nos dan los ejemplos exitosos, que son necesarios juzgados tribunales anticorrupción, que es necesario transformar nuestras cortes de cuentas en verdaderas contralorías generales del Estado, que es necesario algo clave, Luis, reformar los códigos penales, porque mire, en El Salvador se dan una serie de conductas donde el corrupto no va a prisión, donde el corrupto no es condenado, porque tenemos actos que no son todavía, no están catalogados como delitos penales de corrupción. Entonces, imagínense, nosotros ni siquiera hemos iniciado esa fase. ¿Cuánto nos falta llegar a fases más desarrolladas donde reformemos nuestro modelo educativo, Luis? Eso es muy importante. Quisiera pedirle, y perdón por la interrupción, quisiera pedirle una reflexión sobre algo que yo resaltaba ayer de la encuesta de la UCA, y es que una de las primeras láminas, prácticamente eso salta a la vista de inmediato, una de las primeras láminas le preguntan a la población, a los encuestados, qué tanto interés tiene en la política, y solamente un 25% decía que mucho, mientras casi el 75%, no se nos deja con el 75%, solo se identificaba como poco, algo o nada interesados en la política. Y sin embargo a todos nos aborrece la corrupción, todos la denunciamos, ¿no? La señalamos cuando la vemos. Todos hablamos sobre el corrupto y lo que los corruptos hacen y nos hacen a nosotros. Sin embargo, vemos esa discordancia tal vez en el interés de la gente. Y vea esta otra discordancia. En la encuesta de la UCA ayer, que a mí me parece un instrumento, un aporte grandioso que le hace la UCA al país en estos momentos, de haber hecho este esfuerzo en medio de la pandemia, ¿verdad? Sí. De poder hacer un sondeo tan transversal y tan segmentado, pero mire, correlacionado a lo que usted ha mencionado y destacado de la encuesta. En la tabla podría indicar cuál es el partido político de su preferencia. Quien gana mayor porcentaje, ¿sabe cómo se llama ese partido político? Ninguno tiene el 46.4%. Y 10 puntos abajo vienen Nuevas Ideas, luego Arena, luego el FMLN, luego Gana, y nosotros, como nuestro tiempo, que estamos en la 5ª posición a nivel nacional. Entonces imagínense, Luis, ¿a dónde nos ha llevado el extremo de la corrupción? ¿A dónde ha llevado a Honduras el extremo de la corrupción, que está procesado el hermano del presidente? ¿A dónde ha llevado, Luis, un país Guatemala, que yo siento como mi segunda casa, igual que México, Guatemala, que en estos momentos la ciudadanía está activadísima, ¿verdad?, porque ya no está dispuesta a tolerar más corrupción, ni del presidente de la República, ni de los diputados, ni de jueces, ni de fiscales, ni de policías, ni de nadie. Entonces, y mire usted cómo estamos generando un circuito que yo quisiera que de perverso pasara a ser un circuito benéfico para el país y poder comenzar a quebrar la generación de corrupción en El Salvador.
Y es eso creo que es muy importante, doctor. ¿Dónde se gesta la corrupción y al mismo tiempo dónde iniciamos la lucha? Son dos cosas que tal vez tenemos que tener muy claras. Hay muchos focos, así como hablamos del coronavirus, que en estos momentos hemos bajado la guardia y los focos de contagio son las reuniones familiares, las fiestas entre la cherada, ¿verdad? Y ahora las convivencias navideñas, ¿verdad? Los convivios navideños. ¿Qué tenemos con la corrupción, Luis? La corrupción comienza en casa, muchas veces. ¿Por qué? Porque en el hogar aplaudimos la matonería, la vulgaridad, la patanería, el aprovechamiento, y comienza en los partidos políticos. Y porque y esto lo han escrito brillantemente miles de salvadoreños en redes sociales, porque los profesionales, las personas más preparadas del país se separan del sistema político, no optan por un cargo de elección popular porque temen ser contaminados por la política. Entonces se genera ese circuito perverso, Luis, ¿verdad? De que entonces hay que aplaudir al vivián, hay que aplaudir al vivo que se aprovecha. Eso es lo que hay que aplaudir y por tanto eso es lo que hay que quebrar. Y mire, las convergencias históricas. ¿Qué es lo que nos plantea el presidente electo Biden antes de las elecciones? Usted se recuerda que el día 27 de octubre el equipo de Biden para Centroamérica, que lo comanda hasta ahora, no sabemos su nombramiento final, lo comanda una ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, la señora Mari Carmen Aponte, hacen la presentación del plan Biden para Centroamérica. Y mire cómo son las cosas, cómo las relaciones internacionales dependen, las del Salvador, de un hilo por el tema de la corrupción, porque está allí cosas maravillosas que van a retroceder con las políticas draconianas del presidente Trump, ¿verdad? De los niños separados, de nuestros paisanos enjaulados, etcétera. Suspensión de servicios, de beneficios como el DACA, TPS. Exacto, ¿verdad? Que estamos viendo triunfos progresivos de nuestros mismos paisanos que presentaron recursos allá ante la Corte Suprema de Justicia, y muy de manera obediente el presidente Trump y sus funcionarios acatan allá las resoluciones judiciales. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que también ese plan Biden, Luis, nos habla de que va a haber un paquete de inversiones, un paquete de cooperación para los países de Centroamérica en 4 años, 2021-2024. Esa cooperación me imagino que viene amarrada. Totalmente. Y ya tenemos certificado desde Washington de que va a venir no solo amarrada, no es que va a venir aquí a esta mesa el presidente Biden, Luis, y delante de nosotros va a firmar 1,000 millones por año. Va a pasar por el Congreso y quien va a administrar los fondos va a ser la AID y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero ¿a dónde llegamos así, con estos compromisos? Para generar empleos aquí y que nuestra gente ya no emigre más al norte del continente. Que el pilar, lo dice el texto del plan Biden, Luis, el pilar central, el eje central de la política de Biden en Centroamérica será la lucha contra la corrupción. Porque en su diagnóstico identifican instituciones, entiéndase, gobiernos, entiéndanse, asambleas legislativas, entiéndanse, fiscalías, etcétera, etcétera, que están curtidas por la debilidad institucional y están curtidas por la corrupción. Y yo creo que el plan Biden, Luis, nos guste o no nos guste, como decía aquel, ¿verdad? Como decía el ahora asilado en Nicaragua o ya nicaragüense, resulta que es un diagnóstico correcto, que como ciudadanos lo compartimos. Por tanto, Luis, mire, hay que tratar de ser conciliadores en estos momentos. A mí me encanta una campaña, no es porque sea de mi partido, Luis, Nuestro Tiempo, pero hemos hablado de que si de atacar se trata, ataquemos los problemas del país, hombre, no nos ataquemos entre salvadoreños. Eso realmente, ¿verdad?, es bien importante, doctor. Ataquemos el desempleo, Luis. Viene una campaña en la que este tema del combate a la corrupción no tiene que ser central, como lo fue, hay que decirlo, lo fue en la campaña presidencial también. Eso es lo que se ofrecía, ¿no? Sin embargo, bueno, el gran reto, ¿no?, es que sea creíble.
¿No lo ve usted así? Pero qué creíble, imagínese usted. Podemos escribir una pequeña cartita al niño Dios ahorita. Sí, pero por ejemplo, o sea, es que ese es precisamente el punto, ¿no? De partidos que ya tienen su historial. Y vea la encuesta de la UCA. No, y ahí aparece. ¿Cómo salen los partidos tradicionales? Que un 80% aparece. de la percepción ciudadana es que son corruptos. Pero mire, Luis, vamos a la cartita al niño Dios, si me permite, hoy 9 de diciembre, en este Día Internacional contra la Corrupción. ¿Cómo cambiaría el país? ¿Qué tan profundo? Imagínese usted, por esa cartita al niño Dios, que en estos momentos el presidente Bukele nos convocara a todas las fuerzas políticas para diseñar un plan nacional de la lucha contra la corrupción. Que construyéramos un sistema nacional anticorrupción. Él ofreció que si había gente de su gabinete, él iba a ser el primero en mandar la presa. Y hasta ahora eso no lo hemos visto. Y mire, yo me siento muy orgulloso, Luis, un poquito de agüita para el molino, que durante la pandemia, nuestro tiempo, sus militantes, yo participé en un recurso, estuvimos presentándonos ante el fiscal, en algunos casos con denuncias, en otros con avisos, sobre compras anómalas e irregulares durante la pandemia realizadas por el gobierno. Compras irregulares y anómalas, Luis, que están de por medio en todo este flujo y reflujo de partidas presupuestarias de miles de millones de dólares y que no sabemos exactamente alguna plata importantísima de esos miles de millones dónde está o en qué se han gastado. Entonces, sobre eso me gustaría preguntarle, antes que siga avanzando sobre el tema, y la confianza que le genera, supongo que no puedo pedirle, digamos, a una sola persona hablar por todo el partido, ¿no? Pero la confianza que le genera tal vez a usted o las personas con las que usted se pudiera coordinar, que le genera el fiscal general para proceder adecuadamente en estos casos, y no como una intencionalidad política, pues teniendo en cuenta también el background de nuestro fiscal general. Mire, yo me limito a contestarle lo siguiente. Él afirmó que está acumulando información en 17 expedientes. El 75% de esos 17 expedientes los presentamos nosotros, ¿verdad? Como nuestro tiempo. Allí usted puede ver los nombres de Héctor Silva Hernández, que llevamos de candidato por San Salvador como alcalde, otros candidatos a diputados como Leonora Selva, como Andy Feiler, Juan Valiente, nuestro presidente del partido, al menos en un recurso yo recuerdo que él participó. En fin, nos pusimos los pantalones y a pesar que estaba la pandemia, creímos que habían aparecido públicamente una serie de indicios robustos que hacían sospechar de que se estaba incubando un patrón sistemático de compras anómalas. Pero mire, Luis, tenemos que dar un paso adelante. Por supuesto que esto no debe de quedar impune si hay compras anómalas e irregulares. Pero ¿dónde está el paso adelante? Que es la cartita al niño Dios que yo le decía. Yo creo que el presidente le inyectaría, después de todo lo que ha pasado en este año terrible, le inyectaría una rectificación real, pero le inyectaría un nuevo ánimo al país, no importa que hayan elecciones, si él convoca a un gran diálogo nacional para combatir la corrupción. El país lo necesita. Por eso es que yo, desde mis tribunas, desde mi fanpage, desde mis redes sociales, Luis, vengo haciendo un llamado ya a estas alturas, a los padres de familia, a los maestros y maestras, que no necesitamos esperar más para poder comenzar a formar a nuestras niñas y niños, Luis, en los valores de la decencia y la honradez, comenzando desde casa y comenzando desde los centros escolares. Eso ya lo podemos hacer. Sin duda. La enseñanza en valores está en los textos. Podemos traerlos y revisar uno a uno. La corrupción que enfrentamos es también entonces parte de la crisis de valores que ya vemos que el país trae arrastrando desde hace décadas. Y por eso, Luis, yo estoy haciendo este día un llamado también a nuestros líderes y pastores religiosos de todas las denominaciones, Luis, porque también desde los púlpitos en los países amigos del Salvador comenzaron responsablemente los pastores y líderes religiosos a llamar desde los púlpitos a combatir y prevenir la corrupción. Mire, leamos el Corán.
leamos las enseñanzas de Mahoma, leamos a Confucio, que es el gran asesor político de la China milenaria sobre el buen gobierno, y ya no digamos el no robarás de los 10 mandamientos de las tablas de Moisés, y ya no digamos, como le decimos en buen salvadoreño a Jesús, ¿verdad? El colocho, ¿verdad? Todas las enseñanzas del colocho, cómo se enfrentaba a los fariseos, ¿verdad? Cómo se enfrentaba a él decía, hombre, de estos señores hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay hipocresía. De hecho, imagínense, está acuñado el término fariseísmo, ¿verdad? Para referirnos a esos grupos que señalaba a Jesús y digan, mire, tengan cuidado, ¿verdad? Estos señores hacen una cosa diferente de lo que pregonan, de lo que predican, ¿verdad? Una situación que yo quisiera resaltar porque considero importante. Nosotros en El Salvador hemos tenido los ejemplos de los 3 expresidentes que ya tienen expedientes, ¿no? Que tuvieron en su momento expedientes también. Pero particularmente a mí el caso del expresidente Francisco Flores me dejó la impresión de que se estaba tratando todo el asunto como que el corrupto era solo uno, como que no tenía cómplices, como que no tenía asistentes, digamos, gente que hacía el trabajo más sucio, ¿verdad? Por él. Pero y sigo viendo eso, como le digo, por el hecho de que son los presidentes los ejemplos en El Salvador, como que se trata de una sola persona, es la que de pronto se equivoca, la que se aprovecha, la que ve el arca abierta y mete la mano, pero eso no suena tampoco tan real. No es real, tanto, Luis, que me puedo pues considerar un privilegiado que estos años que he vivido en Guatemala tuve la oportunidad de coincidir mi trayectoria como consultor y funcionario internacional allí en los años más fructíferos y provechosos de la CICIG, ¿verdad? Que nuestra CICIG está a años luz de lo que fue el mandato y el ámbito de acción de la CICIG en Guatemala. Pero ¿qué sucedió? Allá sucedió algo importante y mire, y Guatemala sigue envuelta, pero yo le quiero dar una explicación a la ciudadanía de acá y del exterior que lo sigue a usted a través del Salvador Today. Guatemala y El Salvador igual muestran la conformación de mafias que llegan a las estructuras del Estado, copan las estructuras del Estado y se lucran del Estado. Se especializan no solo en ganar licitaciones, que son las compras anómalas e irregulares, sino que también se especializan en el tráfico de influencias, Luis, que es igual de grave. ¿Qué sucede con la CICIG? Escribió un excelente, quizás fue su reporte magistral, cuando la CICIG llega a la conclusión de que en Guatemala lo que había gobierno tras gobierno, imagínense qué grave esto, lo que había era un relevo en el gobierno de unas mafias tras otras. Que Guatemala seguía, de poder se habían conformado que cada 4 años, ahí en Guatemala las presidencias son cada 4 años. Sí. Y no hay reelección ahí. Y no hay reelección, pero ni siquiera discontinua como la nuestra. Ajá, allá usted fue presidente y adiós, olvidar, y sí, que se olvide ya, ¿verdad? No puede volver otra vez a competir, a postularse. Pero no obstante, fíjese, esos controles, ¿verdad?, que supuestamente son controles constitucionales para evitar la corrupción, las mafias se van relevando una tras otra para lucrar, para medrar del poder del Estado. Yo creo que ese informe de la CICIG, que llegó a hablar de mafias, es extendible al resto de América Latina, que está sufriendo más la corrupción. Por tanto, Luis, este es un momento, yo diría, de inflexión. Este es un momento en el cual la encuesta de la UCA nos viene a decir, imagínense, y esto yo jamás lo voy a dejar de decir ni reconocer, hasta nuestro tiempo, que es un partido nuevo, ¿verdad?, hasta los partidos nuevos que estamos apenas surgiendo como nuevas fuerzas democráticas con opción de poder ingresar a la Asamblea Legislativa y de competir en algunos municipios por alcaldías, estamos ya siendo vistos también con un cierto nivel de corrupción. Entonces esto le indica que la correlación es con ese dato, con que casi la mitad de los salvadoreños
no se identifican, ni tienen preferencia, ni simpatizan con ningún partido político, porque han llegado a la justificada, razonable y lógica conclusión, Luis, que todos los partidos políticos y todas las políticas y políticos son corruptos. ¿Qué medidas, si es que se puede resumir en una, tal vez, nada más, qué medida aplicaría usted si tuviera la facultad de hacerlo, tanto en el Ejecutivo, en la Asamblea, especialmente, considero yo, en la Corte Suprema de Justicia, en todo el órgano judicial? ¿Qué medida de transparencia hace falta? ¿Ya? ¿Qué medida es necesaria para llevar la luz que mata precisamente el germen de la corrupción a la gestión que hacen todos esos órganos que son tan importantes? Mire, la primera, creo yo, y más urgente, y que no necesita reforma constitucional, es la reforma al Código Penal. Yo creo que si usted me da a elegir entre todas las que hemos hablado, la primera debe ser esa. ¿Por qué? Porque usted comienza así a disuadir a los corruptos, ¿verdad? Sí, la impunidad genera más corrupción. Exactamente. Entonces, si usted comienza con un menú de delitos, ¿verdad?, y va generando en el Código Penal un pilar claro anticorrupción, ¿verdad? Porque tenemos ya controles constitucionales. Sí, correcto. ¿Verdad? Pero si usted comienza entonces a complicarle las cosas a los corruptos y a quienes tienen pretensiones de ingresar a la política para corromper, y eso lo incorpora, lo tipifica en el Código Penal, es más, le soy honesto, para mí, de llegar nuestro partido a la Asamblea Legislativa, esto me parece que debe ser un gran acuerdo nacional a impulsar, porque el país no puede pasar, Luis, más tiempo siendo hundido por la corrupción de hoy y de ayer, ¿verdad? Es decir, aquí la corrupción no tiene ideología. El que engorda su billetera, Luis, por actos de corrupción, no conoce ideología. Izquierda, derecha, centro, póngale usted el adjetivo calificativo que quiera, a lo que llegamos es, doctor, que tenemos las posibilidades de desarrollo nacional con cada acto de corrupción, con cada dólar que ingresa a la billetera del corrupto. Doctor, se nos está acabando el tiempo, pero no lo puedo dejar ir sin hacerle dos preguntas y a las que tengo que pedirle que me dé una respuesta. La primera, una opinión sobre el caso de la bandera en el redondel Maferrer, el gasto que implicó eso de parte de la alcaldía de San Salvador y bueno, la situación en la que terminó. Mire, Luis, a mí me ha sorprendido, ¿verdad? Bueno, yo soy capitalino, yo nací en San Salvador y me sorprenden estos derroches, ¿verdad? Aquí sí, mire, aquí sí hablamos de Plutón, de Saturno, porque uno siente que nuestros políticos tradicionales están desvinculados de la realidad nacional, ¿verdad? En estos momentos de tantas necesidades, de tantos apremios, este es el tipo de despilfarro de los recursos públicos. Y a mí me duele el gasto, me duele las consecuencias. No estamos para estéticas. Nadie le gusta ver la bandera de su país en esas condiciones. Exacto. Lo otro, doctor, ayer los diputados estaban ya alineados, digamos, y listos para desaforar al director de la Policía Nacional Civil, que hasta antier era también viceministro de Seguridad. Y sin saberlo nosotros. Sin saber, nadie lo tenía en el radar aún, ¿no? Y bueno, a la hora de que hablaron los defensores nos llegan con la sorpresa, ¿no? ¿Cómo describe usted lo que ocurrió ayer, doctor? Pues mire, una pérdida de tiempo, un desgaste innecesario, que en El Salvador no se puede dar ese lujo, porque mientras el resto del mundo está hablando de vacunas, está hablando de reactivación económica, ciertos países están hablando de una segunda ola, incluso dijo unas palabras un alto representante de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y dijo, miren, las vacunaciones masivas no implican el fin de la pandemia, ¿verdad? No. Pero no obstante, fíjese, lo puedo decir, pues no es comercial el que voy a decir, pero Pfizer, ¿verdad?, que es uno de los inmediatamente, Luis, inició en una señora de 90 años. Usted vio los reportajes desde Londres. Inmediatamente se puso esa vacuna, comenzó a reaccionar positivamente la bolsa de valores de Londres, que usted sabe que después de la de Nueva York es la más importante a nivel mundial. No, y de hecho en Londres donde se tiende a generar la
la tasa de intereses interbancarios, ¿no? Que es un factor que afecta a todo el mundo. Que afecta a todo el mundo. Entonces, Luis, imagínese cuando usted comienza a tomar las decisiones a nivel de Estado correctas, comienza entonces a ayudar. Entonces subieron las acciones de Pfizer y la bolsa en general reaccionó bien, y hoy fue un día que reaccionó bien. Y Canadá ya aprobó la vacunación con la vacuna de Pfizer. Exactamente. Entonces, híjole, uno cuando siente a nuestro país enfrascado en esas confrontaciones innecesarias, por donde lo vea, ¿verdad? A mí, les soy honesto, yo que tengo las posibilidades de esos esquemas internacionales, me duele muchísimo. Sé que hay países que están peores, Luis, por supuesto, ¿verdad? Pero en África, muchos no es consuelo para nosotros. Entonces, mire, yo creo que la palabra es rectificación. Yo no quiero esperarme hasta el 28 de febrero, Luis. Yo creo que también el 20 de febrero, es decir, exactamente en un mes, 10 días, algo va a pasar acá. Porque me decían mis colegas latinoamericanos en varias de mis redes académicas, que todavía sostengo, Luis, con mucho esfuerzo de tiempo, mira, estaban sorprendidos, me decían, mira, qué barbaridad, con qué calentura en El Salvador se han vivido las elecciones de Estados Unidos el 3 de noviembre, pero yo les decía, ¿cómo quieren que no sea así? Si estamos ahora 7 millones de salvadoreños en El Salvador y 3 millones en Estados Unidos. Y más en California. Y más en California, de donde es la nueva vicepresidenta Kamala Harris. Y mire, yo tuve oportunidad de los años que estuve en Guatemala de estar muy cerca de... Biden estuvo 3 veces en Centroamérica, Luis. O sea que él no desconoce Centroamérica, al contrario. En 2 estuve yo muy cerca de su visita a Centroamérica, allá en Guatemala, porque las 3 fueron en Guatemala. Y ya hay una serie de gestiones para que la señora Kamala Harris pueda venir a Centroamérica nuevamente, pero no tanto a reunirse con los presidentes, aunque eso es importante, jamás lo estoy poniendo de lado, pero que venga, Luis, a ver a nuestra gente. ¿Por qué emigra la gente? Porque mire, de Honduras, mis colegas en Honduras están vaticinando que una vez Honduras todavía hay crecida de ríos por Eta y Iota, Luis, que por cierto lo quiero felicitar por la magnífica cobertura en Iota, ¿verdad? Estuvo con interlocutores importantes, me di cuenta, vi sus entrevistas para esos días. Y me agradó mucho que usted estuviera transmitiendo a quienes estaban allí, ¿verdad? Pero Honduras todavía está con crecida de ríos. Todavía. Pero los vaticinios es que no más baje la situación de emergencia, suba el éxodo en forma de caravanas. Vaticinan lo peor, ¿verdad? Entonces, si eso es así, doña Kamala Harris tiene que venir a ver por qué emigra nuestra gente. A la tesis correcta de que emigran por la corrupción que hay aquí, también se anteponen otros factores, ¿verdad?, importantes, de pobreza, de miseria, de abandono, de exclusión, de injusticia social, social. Y eso creo yo que, mire, si de veras se cuajan todos los factores en la ecuación, Luis, Biden como ejecutivo, controlan los demócratas, es posible que terminen controlando el Senado. Hay una segunda vuelta el 5 de enero en Georgia, y podría quedar el Senado 50-50, y quien decide es el voto calificado de la vicepresidencia en este caso. Por tanto, si eso es así, se pudiera hacer realidad, y quizás en junio vamos a tener la Navidad que hoy no vamos a tener en 14 días, Luis, porque se darían los pasos adecuados para que inicie la reforma migratoria integral, que debe de ser una ley del Congreso de Estados Unidos y Biden sancionarla. Puchica, Luis, ojalá, primero Dios, eso sería una gran Navidad, sin duda. Olvídese, porque mire, hace 5 años, Luis, se lo digo así rápidamente para cerrar, se hablaba entre 11 y 12 millones de indocumentados. Ahora estamos hablando de 14 o 15, de los cuales la mayoría son mexicanos, pero el segundo grupo, ¿sabe de qué país son? Son salvadoreños. El segundo grupo de latinoamericanos más grande en Estados Unidos desde hace años. Y Luis, y sume usted, mexicanos, salvadoreños, chapines, hondureños, hacemos el 80% de quienes
nos veríamos beneficiados por esa reforma. Ojalá, le digo, que hoy que no vamos a tener una Navidad como la que quisiéramos, la tengamos ojalá ya por mayo, junio, Luis. Primero que así sea, doctor. Quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Siempre es muy educativo, edificante conversar con usted y tener pues sus análisis y opiniones y poder compartirlas, ¿no?, con toda la gente que nos está viendo. Es precisamente el objetivo que tenemos aquí. De nuevo, gracias, doctor, y espero que nos acompañe más adelante porque todavía nos resta algo de camino para el 28 de febrero. Bueno, pero quizás la próxima vez lo visite ya el 2021, Luis, y quizás ahora sí ya despojado de mi condición de consultor internacional y sí ya de manera plena como candidato a diputado por nuestro tiempo en San Salvador. Así pero su opinión y análisis siempre serán apreciadas y bienvenidas, doctor. Gracias de nuevo. Con todo gusto los vengo a compartir acá. Así que feliz Navidad y feliz 2021 para todos. Igualmente, gracias. Gracias para ustedes. También a ustedes, también amigos y amigas internautas, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado, por los minutos de su día que se tomaron para ver este programa. Lo hacemos para ustedes, esperamos que sea un aporte, por muy mínimo que sea, para las decisiones de país que nos corresponden a todos. Así que, bueno, nos esperamos mañana con un nuevo programa. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.